Hola, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla Judith Julia y venga, arrancamos. Martes, hoy es semana de mitad de diciembre, preparando estas sesiones intradía, analizando el futuro del mini SP500 y el del Nasdaq. Antes de nada, pediros disculpas por esta desaparición de los últimos días en estos vídeos de preparación de sesiones, porque he tenido problemas familiares y me han impedido hacer los vídeos. Esperemos ya que lo que queda de semana pueda hacerlos con normalidad. Bien, antes de empezar el vídeo, como siempre, recordaros que tienen el foco formativo y que en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Vamos al mercado. Tenemos un gran lateral. Vamos a verlo in situ. Empezaremos con el futuro del mini SP500 en gráfico diario y aquí se ve perfectamente. Tras las fuertes subidas aquí desde mediados del mes pasado, que consiguieron romper esa resistencia de máximos de noviembre y que actuó muy bien esa zona como soporte. Desde entonces, tras la corrección, aquí vemos un poquito la llegada a ese nivel, un poco aquí en la primera quincena de diciembre, el precio continuó el movimiento alcista, hizo la continuación y lo vemos, acercándose de nuevo a los máximos históricos, pero no pudiendo superar esa resistencia, ni siquiera alcanzando los niveles, se quedó en una estructura de fallo. Desde allí, giro, volviendo otra vez a la zona de soporte, desde allí otra vez rebote para arriba y estamos allí. Estamos viendo un poquito máximos decrecientes, podríamos trazar incluso esta pequeñita directriz bajista con una zona de soporte muy importante, aquí alrededor de los 6.111 aproximadamente, coincide con toda esta zona como he comentado, con lo cual lateral, completamente lateralizados en lo que llevamos de mes. Vamos al gráfico de 4 horas y aquí se ven mucho más claramente toda esta zona de soporte 6.110 y la zona de resistencia que la he ampliado un poquito para coger los máximos de la semana, aquí en 6.160 aproximadamente, hasta los máximos históricos, más que nada para no meternos en follones en toda esta zona, ya que es una resistencia y cada vez que el precio se acerca, al menos en lo que llevamos de mes, se nos da la vuelta. Así que ya lo vemos, fuerza ninguna, a corto plazo lateral. El gráfico de 1 hora para marcar algún nivel más de intradía, para tenerlo en cuenta para la sesión de hoy, podemos tener esta zona de aquí, alrededor de los 6.153, es una resistencia. Luego este soporte, que es un poco la apertura de la sesión, que ha sido roto, es un soporte roto durante la sesión europea y que está ejerciendo muy bien de resistencia. Aquí lo vemos, ahí juntamente con la media de 20, exponencial en este marco temporal de 1 hora, se ha producido el pullback clásico y vamos viendo un poquito ahora la vela que se está formando, ¿no? Bajista, pero ya veremos, todo queda todavía por hacer. Pero desde luego, la primera resistencia que tenemos importante en el precio es esta zona, 6.143, 6.145. Si el precio desde aquí continúa bajando, podría atacar los mínimos del día, que están situados aquí alrededor de los 6.133, y si los perdiera, tenemos un siguiente soporte que fue una zona de acumulación de la sesión de ayer, alrededor de los 6.127, que además coincidía y es un nivel que ya venía de antes. El precio dejó aquí un poco este nivel de aquí en la apertura, ¿no?, de la sesión del viernes, que luego fue roto a la baja y actuó muy bien de resistencia. Y se formó como una especie de estructura de giro, ahí la vemos, con una zona de resistencia aquí que fue rota y se convirtió en soporte, con lo cual sería el siguiente nivel si perdiéramos, desde luego, los mínimos del día. Y luego ya por debajo, el gran soporte que he comentado, la banda inferior de ese lateral, tanto en gráfico diario como en 4 horas, se aprecian los dos, aquí alrededor de los 6.110. Con lo cual, contexto lateral, poca fuerza, niveles intradiarios son los que ahora mismo tienen protagonismo, vamos a ver un poco cómo reacciona el precio en cada uno de ellos cuando lo vaya alcanzando y por tanto es el planteamiento de la sesión, pero vigilemos, estamos, metidos en un lateral. Vamos al futuro del Nasdaq. Gráfico diario, la vela del día de ayer, una vela fuertemente alcista, impulsada por el sector tecnológico, evidentemente es el Nasdaq, y ahí tenemos un poco la vela, gran vela alcista que consiguió romper de nuevo los máximos del día anterior, máximos del viernes y haciendo otra vez máximos históricos. Estamos en subida libre y ahora nos hemos detenido en la zona de los 22.400. El principal soporte que tiene ahora mismo el Nasdaq es este nivel de aquí. Fueron unos máximos dejados en la primera semana de diciembre y que actuaron muy bien de soporte una vez fueron rotos. Ahí se ve un poco la vela del día que consiguió romper esa resistencia y la corrección a posteriori. Con lo cual tenemos aquí en los 21.900 más o menos un soporte bastante relevante. Y luego el siguiente, muy importante, este de aquí. Máximos de noviembre rotos que actuaron muy bien de soporte, 21.600. Vamos al gráfico de 4 horas. Aquí tenemos
más fuerza alcista. Este lateral simplemente es una pausa de momento. Y aquí vemos un poquito más claramente la zona ahora importante, 22.000, alrededor de los 22.200. Ahí tenemos esta zona de aquí. Fue una resistencia del viernes que se rompió fuertemente ayer y podría ser que el precio, si iniciara una corrección un poco más profunda, encontrara soporte en esta zona. ¿Vale? Ya lo veremos, si es que lo hace. De momento la corrección es muy débil, muy ligerita. Ahí lo vemos un poquito en la vela del día de hoy, esta vela de 4 horas que ha hecho una corrección, pues eso, muy tímida. Yo he marcado retrocesos de FIBO de esta última subida, ¿vale? Para que veamos un poquito, ¿no? Todos los retrocesos de FIBO y vemos un poco la coincidencia de este nivel más clave, 22.200, que coincide con el 50% de retroceso de FIBO, de este último tramo al alza. Y lo que estamos viendo hoy, pues eso, una corrección de momento muy plana, más en tiempo dentro de lo que cabe, estamos hablando de un día, pero más en tiempo que no en precio, ¿no? Si el precio consiguiera romper los mínimos del día, situados aquí, 22.335, el siguiente soporte clave está aquí, 22.200. Pero bueno, he marcado un nivel que es visible solamente en 15 minutos, porque de toda la subida, todas las velas de la sesión de ayer, después, o sea, una vez arrancada la fuerza alcista que tuvo el precio en la sesión americana, no se aprecian soportes. Vemos velas verdes que no dan ningún tipo de idea de ninguna pequeñita zona de reacumulación. Para ello tenemos que irnos al gráfico de 15 minutos para ver pues un poquito algún nivel más intermedio. Y aquí lo encontramos. Un nivel menor, hablamos de los 22.300, que también pues le confluye ese número redondo y podría ser que el precio, pues si perdiera los mínimos del día, encontrará soporte aquí, pero ya digo, es un nivel muy menor que ni siquiera coincide con el retroceso del 38,2. Pues que en ese nivel no hay nada, técnicamente hablando, estaríamos marcando una zona por marcar, con lo cual yo prefiero encontrar confluencias que no solamente tener en cuenta retrocesos de FIBO por sí mismos, ¿no? Así que ahora mismo en el gráfico de una hora, en el Nasdaq, sesión de hoy, pequeño de momento, pequeño lateral, pero atacando otra vez la zona de los máximos. Ya hemos visto un poco otra vez ahora en esta vela, ¿no? De una hora llegada otra vez a la zona de máximos y giro. Y he ampliado también la zona de resistencia, teniendo en cuenta los máximos del día, porque ahora que el precio se acerca y ya lo vemos un poquito, ¿no? Para mostrar un botón, lo que acaba de ocurrir, pues se encuentra resistencia y se nos gira. Así que de momento por aquí mucha precaución, el precio no tiene ningún tipo de dirección clara, incluso fijémonos que esta zona que podía haber sido resistencia, este mínimo común, este soporte de la sesión asiática de hoy, que era un poco, ¿no? Mínimo común de una estructura de giro hipotética, de un doble techo por fallo, de los máximos de ayer y de hoy, no ha actuado como resistencia. Una vez se ha roto, podía haber sido, ¿no? Un pullback y continuar bajando. En cambio, no. Es un poco, también nos demuestra la poca fuerza bajista que tiene el precio y, por tanto, también un poco los patrones que se formen, ¿no? Dentro de todo este pequeñito rango, pues no tienen la misma importancia, la misma recurrencia, ¿no? De que podemos encontrar en patrones técnicos que se puedan ver, ¿no? en un movimiento pues más tendencial, ¿no? Ahora mismo pues esto ratifica, ¿no? La no fuerza dentro de todas esta zona, ¿no? Entre la banda superior y la banda inferior, ¿no? Los mínimos del día. Así que veremos, mientras estemos aquí, mucha precaución. Si rompemos máximos, pues evidentemente continuamos con la subida libre, y si perdemos los mínimos del día, pues lo he comentado, un soporte intermedio aquí muy menor y sobre todo la zona de los 22.200. Nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy martes. Que tengáis una feliz tarde y hasta mañana.